mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Amigo querido, este es el relato de la creación de la mujer. Pero hay algo que necesitamos destacar. Mira, si tú lees todo el capítulo 1 del libro de Génesis, vas a ver que hay una expresión que se repite constantemente. Esa expresión es, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Pero el texto que acabamos de leer empieza de una manera diferente. Dice, vio Dios que no era bueno. Dios dijo, no es bueno. ¿Qué es lo que no era bueno? No es bueno que el hombre esté solo. Aquí surge un aparente conflicto. En medio de todo lo bueno, aparece algo que no es bueno. Pero, ¿no fue Dios el que creó a Adán solito? Y ahora descubre que eso no es bueno. Espera, ¿Dios no sabía lo que estaba haciendo? Solo se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviese solo cuando lo vio triste mirando que todos los animales tenían una pareja. Oh, querido, pensar de esa manera sería una ingenuidad. Ahora, si Dios creó a todos los animales en pareja, claro que la creación de Eva también estaba dentro de sus planes. Lo que sucede es que tanto la creación del hombre como la creación de la mujer fueron diferentes de la creación de los animales. Dios no usó solo el poder de su palabra, sino que usó sus manos. El ser humano fue, por así decirlo, una obra artesanal de Dios. En el caso de Adán se manchó las manos con barro, y en el caso de Eva se manchó las manos con sangre. La declaración, no es bueno que el hombre esté solo, no es una conclusión a la que Dios llega al ver a Adán solo. Es la descripción de una situación para resaltar el valor del matrimonio. Pero ahora vamos a la segunda parte de este estudio. Eva tenía que ser creada desde el momento que el ser humano era la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En Dios podemos ver la unidad de las tres personas divinas. Es decir, constatamos que las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son un solo Dios, sin desfigurar las características propias de cada persona. El Padre no es el Hijo, ni el Espíritu. Del mismo modo que el Hijo y el Espíritu no son el Padre, y sin embargo son uno solo. Los tres son el mismo Dios, pero no son la misma persona. Bueno, en el caso del ser humano debería suceder lo mismo. Adán y Eva eran dos personas diferentes, pero desde el plan divino deberían vivir como si fuesen un solo ser, con sus propias características, con su individualidad, claro, pero no separados, no en lados opuestos. No se puede hablar del ser humano pleno, completo, sin hablar del hombre y de la mujer juntos. Este es uno de los aspectos en que el ser humano fue hecho a la imagen del propio Dios. Y si es así, ¿no se debería buscar en la unidad de la divinidad la comprensión profunda de la unidad entre el hombre y la mujer? Adán y Eva eran distintos, pero al mismo tiempo complementarios. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayudadora, dijo Dios. ¿Qué significa ayudadora? Muchos podrían creer que ayudadora significa asistente, o sea, el hombre es el principal y la mujer solo ayuda, es su asistente. Pero eso no es verdad. Eso le quitaría valor a la mujer y le daría un valor exagerado al hombre. Dios no los habría criado iguales entonces. Bueno, para entender mejor el concepto bíblico de la palabra ayudador o ayudadora, necesitamos leer otro versículo donde se encuentra la palabra ayudador. Es el Salmo 46, versículo 5. Dice así: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. La palabra
ayudador, refiriéndose a Dios en hebreo, aquí en este versículo, es la palabra ezer, que es la misma palabra en el caso de Eva, cuando se dice que fue ayudadora. Y ezer no significa asistente. Dios no podría ser asistente del ser humano. Ezer, la palabra hebrea, significa literalmente el que viene a rescatar a alguien del peligro en que se encuentra. Pero sigamos adelante. Al despertar a Adán del sueño y ver a la mujer recién creada, él compone una bella poesía. En el hebreo, lo que Adán dijo, lo dijo en verso. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Era un verso. Nota que el hombre frente a la mujer la reconoce como igual en cuanto al hecho de ser humano, su rango, su nivel. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. En Eva, Adán reconoce su propia humanidad, pero al mismo tiempo se sorprende y reconoce algo novedoso en ella, que la diferencia de él. Así comienzan entonces características propias de cada uno de ellos, que teniendo un origen común, se desarrollarán de un modo específico y diferente, particular. Cada uno con sus características, pero los dos uno solo. Solo que ese desarrollo de cada uno será posible mientras hagan o sean una sola carne. Es decir, cuando reconociendo su propio origen, su propia identidad individual, aprendan a vivir en unidad. Unidad que hace posible, paradójicamente, que ambos sean distintos, al mismo tiempo unidos. En la unidad son dos los que se unen. La unidad, a diferencia de la uniformidad, la unidad reconoce las diferencias porque se realiza en la relación armónica de dos diferentes, pero que actúan como uno. Hombre y mujer no se diluyen, no pierden su identidad, pero tampoco se distancian. Cada cual está enfrente del otro y no se avergüenza, ni se siente superior o inferior. Esta realidad se ilustra en la expresión: estaban desnudos y el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Es decir, hombre y mujer se reconocen en su necesidad de complementación y no se avergüenzan de ello. Esa es la desnudez que no esconden, sino que reconocen al complementarse. Hombre y mujer ven claro que la plenitud de su propia humanidad se realiza al ser un organismo sin partes separadas, que es lo que ocurre cuando escondemos la desnudez, al separarnos. En la unidad del esposo y de la esposa no hay espacio para la extrañeza, porque el hombre y la mujer, por el hecho de reconocer que necesitan uno del otro, no renuncian a su individualidad, pero son uno. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. En la tercera parte de este estudio veremos el consejo de Jesús con relación a un matrimonio feliz. Leamos Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay dos pensamientos interesantes en este texto. El primero es el de la unidad, de la particularidad del matrimonio. El matrimonio, querido, es una institución en la que nadie debe interferir. Nadie. Ni los padres. Me preguntó el otro día una señora preocupada con el matrimonio de su hijo. Mi respuesta fue: mucho menos los padres. No está escrito, querido, el número de hogares destruidos porque el esposo o la esposa no rompieron el cordón umbilical con los padres. Vivir separados de los padres es un principio bíblico establecido en el Edén y refrendado por el Señor Jesucristo. El otro pensamiento del texto que leímos es que el matrimonio debe durar hasta que la muerte los separe.
Problemas existen en todo matrimonio. Dos personas individuales no viven fácilmente en unidad después de la entrada del pecado, con el carácter deformado. El matrimonio, por tanto, es una escuela donde uno nunca se gradúa. Requiere crecimiento diario. Y este crecimiento involucra renuncia, perdón, aceptación, en fin. Pero hay algo más. Pablo también habló del matrimonio y estableció un principio. Leamos lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. En este texto Pablo presenta el principio de la entrega. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Dice, para amar como Cristo amó sin duda. Hay que vivir en permanente comunión con Jesús. Solo cuando el carácter de Jesús sea reproducido en el ser humano, Él podrá amar como Cristo ama a su iglesia, y solo entonces podrá renunciar y entregarse, y esa entrega es la que fomentará el crecimiento de ambos dentro del matrimonio. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Esta parte tiene que ver con la pureza sexual dentro del matrimonio. En principio debemos tener en cuenta que el sexo en el matrimonio es una de las cosas más puras, limpias y sagradas que Dios creó. El sexo es tan puro para Dios que en el Antiguo Testamento, cuando marcó a su pueblo para identificarlo como su pueblo, no lo marcó en la frente, ni en el corazón, ni en la mano, lo marcó en el órgano sexual a través de la circuncisión. Y en el Nuevo Testamento, para ilustrar el tipo de relación pura que desea tener con su iglesia, Jesús usa la ilustración del sexo entre esposo y esposa. Mira cómo para él el sexo es puro, limpio, sagrado. Pero el problema es que para que el sexo sea el don puro, santo, sagrado que Dios estableció, debe ser en el contexto del matrimonio, entre un hombre y una mujer. Aquí podríamos hablar mucho más, pero el tiempo no nos permite. Leamos, sin embargo, lo que dice Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Esta declaración de Jesús es aparentemente terrible, dura, en extremo. Corta tu ojo si eso es ocasión para caer. Ahora, pero si Jesús, el Señor del amor, el Señor de la gracia, lo dijo, debe ser porque vale la pena pensar en esto. Llegamos ahora al fin de este estudio. Aquí veremos parte de lo que ya dije. El matrimonio y sus relaciones íntimas son usadas por Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
como símbolo de la relación de amor, unidad y fidelidad que Él desea tener con su iglesia. Tanto así que muchas veces encontramos la figura de la esposa infiel como símbolo del pueblo de Dios que lo traiciona y se va atrás de Dios. Paganos. El libro de Oseas es un ejemplo claro de eso. Antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel tendría que pasar por el territorio de pueblos paganos que no conocían al verdadero Dios. Y mira la advertencia que encontramos registrada en Éxodo 34, 15 y 16. Por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios, o que tomen de sus hijas para tus hijos, y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan.